Yo sí me veo completo. Bueno, María, No veo tu pantalla. y listo. Buenas tardes, profesores y compañeros. Eh, Mi nombre es Giancarlo Jiménez Fuente, junto con mi compañera María José Barrios Polanco. El tema que nos correspondió es el procesamiento de los datos con herramientas informáticas. Entonces, la técnica de procesamiento de datos. La técnica de procesamiento de datos son métodos utilizados para la preparación y transformación de datos crudos en un formato adecuado para el análisis. Esto incluye limpieza de datos, como eliminar errores, duplicados y datos irrelevantes. Un ejemplo de este tema es, digamos, en talento humano en una X compañía o empresa, cuando los empleados llevan su hoja de vida y ya han pasado 10 años o estos formatos ya no se van a utilizar después de un periodo aproximadamente de 15 años, se empiezan a eliminar información que ya es irrelevante, ¿sí? No solamente en la hoja de vida, sino en múltiples información de que ya no se le está dando utilidad, ya es información de que pues va a ser muy poco relevante para la empresa o para el objetivo que se está llevando. Entonces, donde empiezan a eliminarse estos errores o esta información duplicada, que es la misma información, pero está hasta 3 veces repetida. Entonces, se empieza a optimizar esta información para darle un mayor aprovechamiento a los datos, ¿sí? Para así tener mejores datos y tomar mejores decisiones. Este proceso es fundamental para asegurar la calidad y la precisión de los datos antes de su análisis o uso de aplicación. Ejemplo de limpieza de datos. Tenemos una base de datos de clientes con información como nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Durante la limpieza de datos podríamos encontrar y corregir errores tipográficos, corregir nombres mal escritos, datos duplicados, eliminar registros duplicados de clientes que aparecen más de una vez, datos incompletos, completar información faltante como agregar códigos de áreas de número de teléfono incompletos, datos irrelevantes, eliminar registros que ya no son relevantes como dirección de correo electrónicos obsoletos. Transformación de datos. La transformación de datos es el proceso de convertir datos de su formato original a un formato adecuado para el análisis o para su uso en aplicaciones específicas. Este proceso puede incluir una variedad de operaciones como la normalización, agregación, conversión de tipos de datos y la creación de nuevas variables a partir de las existentes. Ejemplo de transformaciones de datos. Normalización. Ajustar los valores de los datos para que se encuentren dentro de un rango común. Por ejemplo, escalando los valores entre 0 y 1. Agregación, resumir datos detallados en datos más generales o calcular el promedio de ventas mensuales a partir de datos diarios. Conversión de tipos de datos. Cambiar el tipo de datos de una columna, por ejemplo, convertir una columna de fecha en formato texto a un formato de fecha. Creación de nuevas variables, generar nuevas variables a partir de las existentes, como calcular el índice de masa corporal a partir del peso y la altura. Las técnicas de gráfica de datos. Estos son métodos que ayudan a representar visualmente una compresión, un análisis para una toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hace la técnica base de datos? Por medio de una interpretación, o sea, acumula muchos datos, ¿sí? Digamos, no sé, podemos hablar sobre el COVID-19. Entonces, podemos ver que por medio de gráficas, digamos, los años, a partir del 2019, la tasa del COVID tuvo, pues, una cantidad de personas, pues, expuestas o con este virus.
reportado en una base de datos. Entonces ahí muestra que, digamos, por medio de, en el transcurso que va pasando el tiempo, pues la tasa de virus de personas que reportan tener o presentar síntomas de virus va disminuyendo. Un ejemplo, en el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Entonces, hasta la fecha, la tasa va disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos interpretar con esto? La información que pues tenemos en una base de datos es muy gigante, pero por medio de estas técnicas de una gráfica podemos facilitar esta interpretación visualmente de una manera más rápida, efectiva y más concisa hacia las personas que quieren visualizar esto, ¿sí? Entonces, por eso es de que es muy importante estas técnicas de base de datos, porque nos permite como ver claramente, visualmente, la información, facilitando una compresión y un análisis hacia esto, incluso pues poder tomar mejores decisiones. Algunas de las técnicas más utilizadas son los gráficos de barra, que es utilizada para comparar cantidades entre diferentes categorías. Tenemos las gráficas de líneas, que se utilizan para visualizar tendencias y cambios a lo largo del tiempo. El diagrama de dispersión, también utilizada para analizar correlaciones y patrones entre dos variables. Tenemos también el histograma, que se utilizan barras para mostrar la distribución de un conjunto de datos, agrupando los datos en intervalos. Gráfico de pastel. Utilizan sectores de un círculo para representar proporciones de un todo. Mapas de calor, que se utilizan colores para representar valores en una matriz donde cada color indica un rango de valores. Los análisis de resultados. Análisis descriptivo. El análisis descriptivo es una técnica de análisis de datos que se utiliza para resumir y describir las características principales de un conjunto de datos, ¿sí? Este tipo de análisis se centra en proporcionar una visión general de los datos mediante el uso de medidas estadísticas, como estábamos hablando previamente. O sea, al ver este tipo de gráficas podemos tomar decisiones y analizar por medio de estas gráficas algo descriptivo, ¿sí? O sea, qué es lo que está pasando, miramos la gráfica, qué podemos analizar y con esto pues tomamos un conjunto de datos, o sea, con un conjunto de datos tomamos un análisis descriptivo, ¿sí? Entonces dice, la visión general de los datos mediante el uso de medidas estadísticas, o sea, por medio de estas gráficas que son medios estadísticos, son datos, números o cualidades o cuantitativos, eh, pues con estas medidas estadísticas y con este conjunto de datos podemos visualizar y tomar un análisis descriptivo para tomar una decisión, ¿sí? Visualizaciones, hacer inferencias o predicciones. En estas tenemos la siguiente, las medias de tendencia central, que incluye la media, que es el promedio, mediana y moda, que indican el valor central o típico de los datos. Medias de dispersión, que incluyen el rango, la varianza y la desviación estándar, que muestran la variabilidad o dispersión de los datos. Distribución de frecuencia, muestra cómo se distribuyen los datos en diferentes categorías o intervalos. Los análisis predictivos. El análisis predictivo es una técnica de análisis de datos que utiliza modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático para predecir futuros resultados basados en los datos históricos y actuales. Este tipo de análisis se centra en identificar los patrones, relaciones en datos que puedan ser utilizados para hacer predicciones informales sobre eventos futuros. Un ejemplo de aplicación de este análisis de predictivo es, digamos, la operación de, no sé, de maquinaria pesada, ¿sí? Donde pues van a haber varios equipos y entonces, ¿qué se puede hacer con un análisis predictivo? Entonces, se puede visualizar, se pueden tomar datos, se puede de ciertas fechas y ciertos periodos de mantenimiento, si por lo menos vamos a hablar sobre X empresa de maquinaria pesada en el cual trabaja con la parte, podemos hablar de una cotizadora, ¿sí? Entonces, cierto periodo, estos equipos, dado a su trabajo, a sus horas de funcionamiento,
van a tener que realizar un mantenimiento predictivo, un mantenimiento preventivo, ¿sí? Entonces, lo predictivo es de que pues sabemos, ya teniendo un tiempo llevando estos análisis, esta predicción, este mantenimiento predictivo, que así lo dice, podemos saber en qué tiempo se va a realizar mantenimiento, en qué tiempo se va a detener el equipo y se va a reemplazar con otro equipo para que la producción no se detenga. ¿Qué insumos se va a utilizar? Un ejemplo, cambio de filtro aire, cambio de filtro de ACPM, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite, cambio de... ¿Sí me comprenden? O sea, dado a este análisis predictivo y a una información, unos datos, podemos tomar análisis predictivos para una buena operación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que aumenta o qué es lo que mejora esto en la producción? Que los equipos estén trabajando más eficientemente, reduce los daños de los desgastes de los equipos. Entonces, por eso es de que es muy importante y muchas empresas, si no es todas, de hecho ahorita las empresas de mantenimiento, lo que tiene que ver como ingeniería mecánica o en la parte de la operación, se están enfocando más en el análisis predictivo para poder tomar mantenimientos predictivos. Ya después de un tiempo de saber cómo funcionan los equipos, se realiza el mantenimiento predictivo. Pero ¿de dónde parte esto? Del análisis predictivo, ¿sí? Poder tener unos datos, una información para uno poder programar esos mantenimientos y pues poder así realizar estas tareas sin detener que detener la producción, mejorar el rendimiento de los equipos. Ahí también se tiene en cuenta el operador de que ella está trabajando, que ella se va a detener, démosle descanso tal día, pongámosla a trabajar tal día, y así pues con estos análisis se pueden realizar mantenimientos predictivos. O sea, es muy importante en las empresas, no solamente en la parte de mantenimiento, sino prácticamente en todo, en talento humano, mantenimiento, en los hospitales, en los colegios. Esto se aplica bueno, se aplica en todos los datos. Esta información de datos, este análisis de datos nos ayuda a mejorar la optimización de la operación en las empresas. Modelos estadísticos incluyen regresión lineal, regresión logística y análisis de series temporales. Algoritmos de aprendizaje automático incluyen árboles de decisión, bosques aleatorios, redes neuronales y máquinas de soporte vectorial. Validación del modelo, proceso de evaluar la precisión y efectividad del modelo predictivo utilizando datos de prueba. Predicciones, se utilizan resultados generados por el modelo que estiman futuros valores o eventos. Bueno, en conclusión, aquí en el apasionante mundo, el análisis de datos, los procesamientos y las representaciones gráficas son los cimientos sobre los cuales se rige la toma de decisiones informada, ¿sí? Los procesamientos de datos, la limpieza y la transformación de datos son etapas cruciales. La limpieza garantiza la calidad y la confiabilidad de los datos, mientras que la transformación los moldea para su posterior análisis. Corregir errores tipográficos, eliminar duplicados, normalizar valores y crear nuevas variables son tareas que nos permiten obtener datos más útiles y significativos. La representación gráfica. Los gráficos son nuestro lenguaje visual, nos ayuda a comunicar patrones, tendencias y relaciones de manera efectiva. Desde los gráficos de barras que comparan categorías hasta los diagramas de dispersión que revelan correlaciones, cada tipo de gráfico tiene su propio poder, propósito y poder. Los análisis de resultados, ¿sí? Aquí es donde la magia ocurre. Interpretamos los gráficos, extraemos y tomamos decisiones basadas en evidencias. Recordemos que los datos no solo son números, detrás de cada punto hay una historia, oportunidades y desafíos. Bueno, aquí en conclusión estamos viendo tres puntos muy importantes, ¿sí? Tres fragmentos, que son los procesamientos de datos, la representación gráfica y el análisis de resultados. En resumen, procesamiento de datos es una cierta información, una cierta base de datos, dentro de una organización sí, es cierta información
Y en representación gráfica es de que esta representación se está como acomodando en un conjunto de datos que nos ayuda a poderla ver de manera gráfica a la persona que quiere pues interpretar algo, sí, o sea, digamos en una empresa o en una industria, qué está pasando, cuánto es el consumo de electricidad que está dando, en cuánto periodo, o en una mina de carbón, por representación. Uno, necesitamos los datos, sí, digamos en una mina de carbón, cuánto carbón están sacando, cuántos los picadores, digamos, en una mina de carbón trabajan las toneladas, para la empresa, cuántas toneladas salieron al mes. Para los picadores, cuánto picaron al día, esto cuánto se convierte en su salario al periodo del pago, ¿sí? Entonces, existen unos ciertos datos para la hora de pagarle al empleado, a los cocheros, a los picadores, a cuánto avanzaron en el frente, o sea, todos estos datos influyen mucho en cuánto toca esto, cuánta pólvora toca traer, cuántos geles, eh, cuántas, o sea, toda esta información de datos nos ayuda a la mejora de tomar decisiones, ¿sí? A saber qué necesitamos, qué tenemos, qué contamos, qué hay que mejorar, ¿sí? Entonces, el procesamiento de datos nos ayuda a poder tomar un análisis de los resultados, a mirar cuánto estamos produciendo, cómo estamos, la calidad del carbón, a dónde estamos distribuyendo, los proveedores, ¿sí? Entonces es muy importante en la parte de la aplicación, primero contar la información y la representación en gráfica es cuando queremos dar un mensaje, ¿sí? O sea, como que mostrarle a alguien todo este proceso de una manera visual fácil de entender, fácil de visualizar, fácil de comprender. Entonces, la representación gráfica nos muestra como unas estadísticas de lo que está aconteciendo. En este caso, pues estoy hablándoles de una empresa o una mina de carbón, ¿sí? Entonces eso es muy valioso, es muy importante resaltar los procesamientos de datos, la gráfica de los datos y los análisis de datos, ¿sí? De los resultados, el análisis de resultados, ya que sabemos qué tenemos, sabemos a dónde vamos, hacia dónde vamos dirigidos. La representación gráfica nos permite pues poderle llegar a la persona, mostrar de una manera clara, concisa y precisa y visual lo que está aconteciendo, ¿sí? De una manera rápida. Entonces, pues esto es muy importante, la verdad se ve aplicado en todos lados, también digamos, en la fiscalía manejan mucha información, manejan un programa de software que se llama DataSort, en las empresas manejan muchos programas, ¿sí? Eh, bueno, hay infinidad de programas las cuales pues se manejan. Digamos, he visto también en ciertas compañías, en concesionarios, de que pues pasan la tarjeta antes de ingresar a la empresa, ¿sí? Esto lleva a unos datos de que, digamos, a sus horas extras, a qué horas entran y a qué horas salen, para pues poder llevar una información de que cuántas horas están trabajando y así pues llevar el control de cuál es el pago más, ¿sí? O sea, cuál es el añadir que hay que pagarle a esa persona porque está trabajando por horas y está pues añadiendo en 2 horas diarias. Esto se hace. Conozco un amigo que él me compartió su experiencia y así tienen más certeza a la hora de pagarle sus horas y me dice que esto es algo muy bueno, es un control demasiado bueno para las personas. Y se utiliza de muchas maneras, sin embargo se maneja o se moldea, depende de la necesidad o del objetivo, la misión, la visión que tenga como tal la empresa. Entonces, es muy importante, o sea, entender qué es la base de datos, qué es información que va de forma ordenada, ¿sí? Que nos ayuda al análisis de resultados, a la toma de decisiones, ¿sí? Y que se puede ver por medio de representaciones gráficas de una manera visual, fácil y pues entendible para las personas que quieran analizar este tema de los procesamientos de datos. Y muchas gracias, compañeros. Gracias, le agradecemos por su detenida compresión y presentación de nuestra atención a nuestra presentación de nuestro tema que nos correspondió. Quien les habló fue Giancarlo Ivone Puente, junto con mi compañera María José Barrios Polanco.